En la reunión familiar, mi hermana jugaba con una pistola de verdad apuntándole a mi hija. Mientras la confrontaba furiosa para que la guardara, mis padres me gritaron: «No le grites, ¿no ves que está jugando? Déjala que se lo tome con calma». Mientras la animaban a seguir moviéndola. Entonces le dijo a mi hija que se pusiera una manzana en la cabeza para dispararle. Mientras yo gritaba que no disparara, de repente, un puñetazo, mi hija se cayó. Entonces mi hermana se echó a reír y dijo: «Juguemos otra vez». Mientras intentaba apartarlos, mi padre dijo: «Aquí vamos, deja de exagerar». Mientras mi hija se detenía, llamé a la policía y, cuando llegaron, se desató el caos. Me llamo Rebecca Williams y lo que les voy a contar que pasó hace 4 años se suponía que sería una simple barbacoa familiar. Era el fin de semana del Día de los Caídos y, como todos los años, mis padres celebraron su reunión anual en su enorme rancho en la Texas rural. Debía haber visto las señales, debía haber confiado en mi instinto cuando todo parecía ir mal desde el momento en que llegué con mi hija Hannah, de 8 años. La tensión empezó en cuanto entré en la entrada de grava. Mi hermana Stephanie ya estaba allí, con su destartalada camioneta aparcada de lado, como si fuera la dueña del lugar. A sus 26 años, Stephanie siempre había sido la niña rebelde de la familia, la que no podía hacer nada malo a ojos de nuestros padres, a pesar de su serie de arrestos por peleas en bares, posesión de drogas y conducción temeraria. Mientras tanto, yo era la hermana mayor responsable a los 32 años, la que se había graduado de la universidad, Mary Young, había tenido un hijo y había intentado llevar una vida tranquila como profesora de inglés en el instituto. Hannah salió de mi Honda Civic, con su coleta rubia balanceándose mientras corría hacia la casa. «Mami, ¿puedo ir a jugar con la tía Stephanie?» Algo me revolvió el estómago. «Quédate cerca de mí hoy, cariño». «Ya veremos». El patio trasero ya estaba lleno de parientes a los que veía quizá una vez al año. El tío Mac estaba atendiendo la parrilla, con la barriga cervecera apretada contra una camiseta de «No me pises». La tía Linda cotilleaba con mi madre junto a la mesa de picnic, su voz transmitía ese familiar tono de juicio y superioridad. Y allí estaba Stephanie, dando la bienvenida cerca del porche trasero con un grupo de sus amigos sospechosos, todos con aspecto de haber salido de un bar de carretera a las 3 de la madrugada. Mi padre, Robert, se acercó lentamente y sacó la mochila de Hannah del coche. A sus 62 años, seguía imponente con su 1,90 metros, su barba gris pulcramente recortada y su ojo agudo tras las clases de cableado. Había sido policía durante 30 años antes de jubilarse, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más inexcusable. «Rebecca, cariño, me alegra verte», dijo, abrazándome con un fuerte aroma a Old Spice y decepción. «Hannah ha crecido muchísimo. Stephanie ha estado preguntando por ella toda la mañana». Esa debería haber sido mi primera advertencia. Stephanie nunca había mostrado interés en Hannah, y solía tratarla como una molesta figura familiar. «¿Dónde está Andrew?», preguntó mamá, acercándose con su característica sonrisa pasivo-agresiva. Patricia Johnson era una mujer menuda, de cabello gris acero y el porte de alguien que había pasado 40 años perfeccionando el arte de los cumplidos ambiguos. Tenía que trabajar, mentí con naturalidad. La verdad era que Andrew y yo nos habíamos separado hacía 2 meses. Él se había mudado tras años de distanciamiento, y yo no estaba lista para darle a mi familia más argumentos para sus críticas. De todas formas, nunca lo habían considerado lo suficientemente bueno, a pesar de ser un contador exitoso que trataba a Hannah como a su propia hija. ¿En un fin de semana festivo? Mamá arqueó las cejas. Bueno, supongo que cada uno tiene sus propias prioridades. Me mordí la lengua y me concentré en Hannah, que ya se acercaba al grupo de Stephanie. Mi hermana había cambiado desde que la vi en Navidad. Había perdido peso, tenía los pómulos marcados bajo el maquillaje excesivo, y sus movimientos desprendían una energía frenética que hacía que mi instinto de maestra gritara peligro. «Hannah», gritó Stephanie con voz demasiado vivaz, demasiado alta. «Ven aquí, pequeña. La tía Jessie tiene algo genial que enseñarte». Vi a Stephanie meter la mano en una gran bolsa de puños que estaba junto a su silla de jardín. Se me heló la sangre al ver lo que sacó. Era una pistola. Una pistola negra, muy real y de aspecto muy peligroso, que sostenía con la familiaridad de quien ya ha manejado armas. «Stephanie, ¿qué demonios haces?». Me acerqué con el corazón latiéndome con fuerza al ver que los ojos de Hannah se abrían de par en par con curiosidad en lugar de miedo. «Guarda eso ahora mismo». «Tranquila, Rebecca», dijo Stephanie, revisando la cámara con movimientos ensayados. «Es solo por diversión. Mira, Hannah, ¿ves cómo la sostiene la tía Jessie? Igual que en las películas». Apuntó el arma hacia la arboleda y oí el clic distintivo del seguro al quitarse. No era un juguete ni una réplica. Era un arma cargada en manos de alguien que había estado bebiendo desde el mediodía. «Hannah, ven aquí ahora mismo», le ordené, pero mi hija estaba paralizada, acercándose a Stephanie en lugar de alejarse. «No le grites, ¿no ves que está jugando? Déjala que se lo tome con calma». La voz de mi padre resonó por el patio mientras se acercaba, con el rostro enrojecido por la ira. «Stephanie solo se está divirtiendo con su sobrina. No seas una madre sobreprotectora». Lo miré con incredulidad. «Papá, ¿eso es un arma de verdad?». Está borracha y blandiendo un arma cargada delante de niños. «Los crié entre armas», dijo con desdén.
Stephanie sabe lo que hace. Lleva disparando desde que tenía la edad de Hannah. Mi madre se había unido a un grupo cada vez mayor, junto con la mayoría de sus familiares. En lugar de compartir mi preocupación, estaban fomentando esta locura. Vamos, Stephanie, enséñanos lo que sabes hacer. Gritó el tío Mike, bajando la barba para ver mejor. Quizás podrías enseñarle a Hannah a sujetarla bien, sugirió la tía Linda. Nunca es demasiado pronto para aprender a usar armas con seguridad. Sentí que vivía en una realidad alternativa donde se había abandonado el sentido común. ¿Están todos locos? Está apuntando a la gente con un arma cargada. Stephanie se rió, un sonido áspero que no le llegó a los ojos. Dios mío, Rebecca, eres una reina del drama. Mira, te demostraré que no es para tanto. Se giró hacia Hannah, que estaba a 1 metro de distancia, completamente cautivada por el arma. Oye, chaval, ¿conoces el juego de Guillermo Tell? Donde el tipo le dispara a alguien una manzana en la cabeza. Mi sangre se convirtió en agua helada. Stephanie, no. Será divertido. Como un truco de magia. La voz de Stephanie había vuelto a adquirir ese tono frenético. Hannah, ve a buscar una de esas manzanas del frutero de la mesa. Vamos a jugar. Hannah, no te muevas, grité, intentando agarrar a mi hija. Pero mi padre me agarró del brazo con una fuerza que me dejaría moretones. Aquí vamos, deja de exagerar. Deja que se diviertan. Siempre intentas envolverlo en burbujas. Esto es una locura. Luché contra su agarre, observando con horror cómo Hannah, entrenada para obedecer a los adultos, trotaba hacia la mesa de picnic y escogía una manzana roja brillante del centro de mesa. La multitud había crecido, y en lugar de la intervención impactante que esperaba, oí murmullos de entusiasmo y ánimo. Esto va a ser interesante, dijo alguien. Stephanie siempre fue la mejor tiradora de la familia, añadió otra voz. Hannah es muy valiente. Yo jamás podría haberlo hecho a su edad. Me sentí como si estuviera atrapado en un sueño febril cuando mi familia perdió la razón. Por favor, supliqué con la voz entrecortada. Por favor, no hagan esto. Es solo una bebé. Tiene 8 años, Rebecca, dijo mi madre con impaciencia. Y Stephanie no le va a hacer daño. Necesitas aprender a confiar en tu familia. Hannah regresó saltando con la manzana, con la cara radiante de emoción por ser el centro de atención. ¿Así, en Stephanie? Perfecto. Ahora, vas a estar muy quieta y muy valiente, ¿de acuerdo? Igual que la princesa del cuento. Pero con esa manzana justo encima de tu linda cabecita. Observé a mi hija balancear la manzana sobre su cabeza, con sus pequeñas manos cuidadosamente a los costados, confiando plenamente en los adultos que la rodeaban. Se ve tan pequeña, tan vulnerable, y todos mis instintos me gritaban que la sacara de ahí. Stephanie, por favor, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Te lo ruego. Si la amas, no hagas esto. Stephanie levantó el arma, entrecerrando los ojos al apuntar. El patio se había quedado en silencio, salvo por el lejano sonido del tráfico en mi respiración agitada. Esto va a ser genial. Murmuró Stephanie, observando su agarre. Hice un último intento desesperado por alcanzar a Hannah, pero mi padre me agarró con más fuerza, y el tío Max se había movido para bloquearme el paso. Hannah, al suelo. Grité con todas mis fuerzas. El disparo fue ensordecedor. Vi a mi pequeña desplomarse en el suelo como una muñeca rota, mientras la manzana explotaba en una lluvia de pulpa roja mezclada con algo mucho más oscuro. El sonido que salió de mi garganta no era humano. Era el sonido de algo rompiéndose, algo que nunca volvería a estar completo. El mundo se tambaleó. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que veía. Hannah yacía inmóvil en el césped, con su cabello rubio desparramado alrededor de su cabeza, una mancha oscura que se extendía bajo su pequeño cuerpo. El silencio que siguió al disparo pareció eterno. Podía oír mi propio corazón retumbando en mis oídos, podía oler el acre olor a pólvora mezclado con el humo de la barbacoa. La botella de cerveza de alguien se había caído y hacía espuma en el patio de cemento. Un perro ladraba a lo lejos, completamente ajeno al horror que acababa de ocurrir. Y Stephanie empezó a reír, pero ahora era una risa diferente. Nerviosa, aguda, el tipo de sonido que emite la gente cuando está en shock y su cerebro no puede procesar lo que está sucediendo. Dios mío, dijo, y el arma se le cayó de las manos mientras miraba fijamente la figura inmóvil de Hannah. Dios mío. ¿Qué hice? Estaba apuntando a la manzana. Juro que estaba apuntando a la manzana. Pero yo había estado observando. Había visto el ligero ajuste de su puntería en el último segundo. Había visto la fría intuición en sus ojos justo antes de apretar el gatillo. No fue un accidente, dijera lo que dijera ahora. Por lo casual que lo dijo, mi Hannah solo estaba jugando a las escondidas, como si mi hija no estuviera en un charco de su propia sangre. Algo fundamental en mi cerebro se rompió. Sentí que mi cordura se fracturaba por fallas invisibles, que la cuidadosa construcción de mi yo civilizado se desmoronaba. Le disparaste, susurré, con las palabras entrecortadas y apenas audibles. Le disparaste a mi bebé. Fue un accidente, dijo Stephanie, pero seguía sonriendo, sosteniendo el arma como si fuera un juguete. Apuntaba a la manzana. Debió de haberla movido en el último segundo.
Pero yo la había estado observando. Hannah no se había movido. Permaneció completamente inmóvil, confiando en un obediente, mientras su propia tía apuntaba deliberadamente y apretaba el gatillo. Esto no fue un accidente. Esto era algo completamente distinto, algo tan monstruoso que mi mente no podía comprenderlo del todo. Los demás miembros de la familia parecían paralizados en una extraña escena de negación. El tío Mac miraba su cerveza como si no recordara cómo había llegado a su mano. La tía Linda estaba boquiabierta, en estado de shock, pero no emitía ningún sonido. Mi madre se aferraba a sus perlas, literalmente a su collar de perlas, como si ese gesto pudiera, de alguna manera, restaurar el orden en el universo. Y mi padre, el hombre que había pasado 3 décadas como policía, que supuestamente lo había visto todo y sabía cómo manejar cualquier situación, estaba allí de pie, con los brazos colgando a los costados como una marioneta rota. Alguien llamó al 911, dije, más fuerte esta vez. Nadie se movió. Alguien llamó al 911. Grité, con la voz entrecortada por la histeria. Eso pareció romper el hechizo. Varias personas sacaron sus teléfonos a la vez, pero mi padre dio un paso adelante y levantó la mano. Espera, dijo, con ese tono de autoridad que había infundido respeto durante décadas. Pensemos en esto un momento. No nos precipitemos. Lo miré con incredulidad. ¿Precipitado? Mi hija recibió un disparo en la cabeza, ¿y crees que llamar a un médico es precipitado? Probablemente solo esté inconsciente, dijo, pero pude ver la duda en sus ojos. Quizás rosado. Las heridas en la cabeza sangran mucho. Siempre parece peor de lo que es. Quería creerle. Que Dios me ayude. Por un instante quise creer que Hannah se levantaría y preguntaría qué había pasado, que esto se convertiría en una de esas historias familiares que contamos durante años sobre aquella vez que Stephanie les dio un susto a todos sin querer con su mala puntería. Pero Hannah no se movía. Ni siquiera el leve subir y bajar de su respiración. Yacía allí como una muñeca rota, y el charco de sangre bajo su cabeza crecía a cada segundo. Fue entonces cuando algo murió dentro de mí. Una parte fundamental de mi humanidad que había creído en la bondad de la familia, en la seguridad del hogar, en la protección de los niños. Se marchitó y se convirtió en cenizas en un instante. Me liberé del agarre de mi padre con fuerza. No sabía que lo poseía y me tiré al suelo junto a Hannah. Tenía los ojos cerrados y había muchísima sangre. Demasiada sangre. Hannah, cariño, quédate conmigo. Susurré, apretando mis manos contra la herida en su cabeza, intentando detener la hemorragia aunque veía que era demasiado tarde. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Su piel ya se había enfriado bajo mis dedos. La comprensión me golpeó como un puñetazo, dejándome sin aire en los pulmones. Esto no estaba sucediendo. Esto no podía estar pasando. Los niños no morían en las barbacoas familiares. Las madres no tenían que sostener a sus bebés mientras se desangraban en el jardín de sus abuelos. Pero la evidencia estaba ahí, bajo mis manos. La terrible quietud de su pequeño cuerpo. La forma en que su cabeza se balanceaba cuando intentaba levantarla. La ausencia absoluta de la chispa que había hecho de Hannah quien era. Curiosa, confiada, llena de risas, preguntas y sueños de ser veterinaria de mayor. Todo eso había desaparecido, extinguido por una mujer que se suponía que la amaba. Mi padre, a pesar de su formación policial, parecía paralizado al ver la sangre de su nieta en su propiedad. Le temblaban las manos cuando finalmente dio un paso adelante y aseguró el arma, pero su voz no transmitía la autoridad habitual al hablar. Alguien llamó al 911, dijo en voz baja, con la mirada pálida por la conmoción. Varias personas buscaron sus teléfonos, pero el daño ya estaba hecho. Hannah se había ido y ninguna respuesta de emergencia podría cambiarlo. La ironía de sus palabras me impactó como una bofetada. Alguien ya estaba herido. Alguien estaba más que herido. Pero no podía verlo, o no quería verlo, porque reconocer la verdad significaría reconocer que él había permitido que esto sucediera. Lo miré, a este hombre que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta, me había ayudado con la tarea y me había acompañado al altar en mi boda. Alguien ya salió herido, papá. Alguien ya salió herido. Pero él no escuchaba. Ninguno de ellos lo hacía. Estaban apiñados alrededor de Stephanie, dándole palmaditas en la espalda y diciéndole que solo había sido un accidente, que estas cosas pasaban, que nadie tenía la culpa. Stephanie por fin había bajado el arma, pero seguía riendo, con una risa aguda que me puso los pelos de punta. ¿Viste su cara cuando oyó el disparo? ¡Qué gracioso! Como si estuviera realmente sorprendida. La casualidad, la total ausencia de cualquier reconocimiento de que acababa de asesinar a un niño, me invadió una oleada de rabia tan pura y concentrada que sentí como si me hubiera caído un rayo. Esto ya no era dolor. Esto era algo más duro, más agudo e infinitamente más peligroso. La mataste. Dije en voz baja, con la voz firme por primera vez desde el tiroteo. Mataste a mi hija. Ay, por favor, intervino mi madre, recuperando por fin la voz. No seas tan dramática, Rebecca. Fue un accidente. Stephanie se siente fatal. La miré, sentada en un sillón con una cerveza fresca en la mano, riéndose de algo que una de sus amigas le había susurrado al oído. Parecía tan terrible como alguien en una fiesta especialmente entretenida.
Se ríe, señalé. Cada persona procesa el trauma de forma diferente, dijo mamá, pero ni siquiera ella parecía convencida. Hay quienes se ríen cuando están disgustados. No significa nada. En ese momento comprendí que estaba completamente solo en esto. Mi familia, quienes debían apoyarme y proteger a Hannah, ya habían tomado su decisión. Iban a rodear a Stephanie y fingir que se trataba de un accidente, una tragedia inevitable que nadie podría haber evitado. Iban a dejar que se saliera con la suya. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y llamé al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Le dispararon a mi hija, dije, sorprendido por lo tranquilo que sonaba mi voz. Tiene 8 años. Mi hermana le disparó en la cabeza. Necesito ambulancias y policía en 1247 County Road 56. Señora, ¿sigue el tirador en el lugar? Miré a Stephanie, que estaba recargando el arma mientras mis familiares observaban con interés, no con horror. Sí. Sigue aquí. Y sigue armada. Lo que pasó después fue un caos. La primera unidad policial llegó en menos de 5 minutos, seguida de los paramédicos y lo que parecía ser la mitad del departamento del sheriff del condado. Pero el equipo de emergencias médicas trabajó eficientemente, revisando sus signos vitales e intentando los protocolos de reanimación, a pesar de que la gravedad y la ubicación de la herida indicaban que Hannah no tenía remedio. Tras 8 minutos de esfuerzos inútiles, el paramédico jefe me miró con ojos llenos de compasión profesional y negó con la cabeza en silencio. Mi hija había desaparecido. El detective a cargo, un hombre curtido de unos 50 años llamado Detective Campbell, echó un vistazo a la escena y separó de inmediato a todos los testigos. Observé conmocionado cómo conducían a mi familia a diferentes zonas de la propiedad, presumiblemente para evitar que coordinaran sus versiones. Señora Henderson, dijo el Detective Campbell con suavidad, arrodillándose a mi lado mientras yo sostenía la mano sin vida de Hannah, necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó hoy. Le conté todo. Cada detalle que recordaba, desde el comportamiento ebrio de Stephanie hasta la inexplicable incitación de mis padres a usar armas de forma imprudente. Describí el momento en que sugirió el juego de Guillermo Chao, mis desesperados intentos por detenerla y el repugnante sonido del disparo que acabó con mi mundo. El Detective Campbell escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un pequeño blog. Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, pero lo vi fulminar con la mirada hacia Stephanie, que estaba sentada en la parte trasera de un coche patrulla, riéndose de algo en su teléfono. ¿Los demás testigos, dijo con cuidado, cuentan la misma historia? Algo en su tono me heló la sangre. ¿Qué quiere decir? Parece incómoda, como los policías cuando están a punto de dar una mala noticia. Señora Henderson, llevo 22 años haciendo esto. He investigado cientos de tiroteos accidentales, suicidios y casos de violencia. La trayectoria de la bala, la distancia entre el tirador y la víctima, la total falta de medidas de seguridad. Parece deliberado. Sentí una oleada de esperanza tan intensa que casi me dolió. Por fin, alguien veía lo que yo había visto. Alguien reconocía que no se trataba de un accidente trágico. Pero, continuó el Detective Campbell, sus familiares cuentan una historia muy diferente. La esperanza se desvaneció tan rápido como se había encendido. ¿Qué clase de historia? Según ellos, tu hermana estaba demostrando el uso correcto de armas cuando el arma se disparó accidentalmente. Afirmaron que estabas demasiado ansioso e intentabas interferir con lo que debería haber sido una demostración controlada de puntería. Lo miré con incredulidad. Eso no fue lo que pasó. Te creo, dijo en voz baja. Pero es tu palabra contra la de otros 6 adultos, incluyendo a un policía retirado con 30 años de servicio y una reputación intachable en esta comunidad. La investigación se prolongó durante semanas. Contraté a mi propia abogada, una joven perspicaz llamada Ángela Rivera, especializada en defensa penal y casos de homicidio culposo. Me explicó la dura realidad del sistema legal con la honestidad brutal que yo empezaba a apreciar. El problema, dijo Ángela durante una de nuestras primeras reuniones, es que probar la intención en un caso como este es casi imposible. Incluso si pudiéramos demostrar que Stephanie actuó deliberadamente, lo cual es una gran incógnita, aún tendríamos que superar el testimonio de múltiples testigos que afirman que fue un accidente. Mienten para protegerla, dije. Probablemente. Pero demostrarlo en un tribunal es otra historia. Mi familia había contratado a Thomas Walker para representar a Stephanie. Era un abogado defensor costoso, especializado en conseguir reducciones de sentencia, y cobraba $200 por hora, suficiente para afectar las finanzas de mi familia, pero no para arruinarlas por completo. Habían pedido préstamos con el rancho como garantía y liquidado sus ahorros, pero podían permitirse sus servicios mientras durara el caso. La audiencia preliminar fue una pesadilla. Me senté en la tribuna y observé a sus testigos subir al estrado para describir una versión completamente ficticia de los hechos. Según su testimonio, Stephanie estaba completamente sobria y había estado demostrando cuidadosamente las técnicas correctas de manejo de armas. Supuestamente, Hannah se emocionó y corrió hacia Stephanie justo cuando ésta disparaba a un blanco, colocándose accidentalmente en la línea de fuego. Me pintaron como una madre histérica y sobreprotectora que había malinterpretado un trágico accidente como algo más siniestro. Mi padre testificó que tenía antecedentes de problemas de salud mental, una completa invención, y sugirió que mi reciente separación de Andrew me había dejado emocionalmente inestable.
Fue una difamación a un nivel que jamás hubiera creído posible. Estas personas me conocían de toda la vida, me habían visto crecer, habían celebrado mis logros y me habían apoyado en momentos difíciles. Ahora estaban destruyendo sistemáticamente mi credibilidad para proteger a la mujer que había asesinado a mi hija. Angela hizo todo lo posible por desmentir sus versiones, pero sin pruebas físicas ni testigos adicionales, nos vimos en una situación muy difícil. El hecho de que Stephanie contratara de inmediato a un abogado caro y se negara a hablar con la policía sin representación legal también la favoreció, haciéndola parecer cautelosa en lugar de culpable. El caso nunca llegó a juicio. Tras 8 meses de trámites legales, la fiscalía aceptó un acuerdo que redujo los cargos de asesinato en segundo grado a homicidio involuntario, alegando las declaraciones contradictorias de los testigos y la falta de pruebas claras de premeditación. Stephanie no impugnó los cargos de homicidio involuntario y fue condenada a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. También se le ordenó asistir a clases de control de la ira y terapia contra el abuso de sustancias durante su encarcelamiento. No fue suficiente. Ni de lejos. Pero algo fue. Mi hija había muerto y mi hermana recibió un tirón de orejas. El funeral fue pequeño y desgarrador. Andrew voló de vuelta de su viaje de negocios y me abrazó mientras lloraba, pero ni siquiera él pudo comprender la profundidad de mi rabia. Él presenció un accidente donde yo presencié un asesinato. Quería que yo sufriera, sanara y finalmente pasara página. No podía comprender que seguir adelante significara aceptar que el asesino de Hannah no enfrentaría consecuencias reales por lo que había hecho. La mayoría de mi familia no asistió al funeral, alegando que estaban demasiado afectados por la tragedia como para soportar el estrés emocional. Los pocos que asistieron lo tomaron como una obligación social, revisando sus teléfonos durante el servicio y charlando sobre el clima durante la recepción. Stephanie envió flores. Películas blancas con una tarjeta que decía, "Lo siento por tu pérdida. Con cariño, tía Jessie". Esa tarjeta está enmarcada en mi pared ahora, junto a la foto escolar de Hannah de 3er grado. Me sirve de recordatorio diario del tipo de gente con la que trato, la clase de crueldad casual que cree que un arreglo floral de $20 puede compensar de alguna manera el asesinato de un niño. No hablé con ninguno de ellos durante un año después de que terminara el juicio. Me mudé al otro lado del país, a Oregón, conservé mi apellido de casada, Henderson, por motivos legales, pero empecé a usar mi apellido de soltera, Williams Socially, y encontré trabajo como profesora sustituta en un pequeño pueblo costero donde nadie conocía mi historia. Fui a terapia. Tomé medicación para las pesadillas e intenté reconstruir algo parecido a una vida a partir de los escombros del anterior. La terapeuta, la doctora Rebecca Walsh, era una mujer amable de unos 60 años especializada en terapia para el trauma y el duelo. Tenía una mirada tierna y una voz suave, y nunca me sugirió que simplemente superara lo sucedido o que siguiera adelante por mi propio bien. El duelo no es lineal, me dijo durante una de nuestras primeras sesiones. Y cuando el duelo se complica por la injusticia, por la sensación de que los responsables no han afrontado las consecuencias adecuadas, se vuelve aún más complejo. Le conté la rabia que me quitaba el sueño, las fantasías de venganza que me acechaban sin cesar. Describí cómo me acostaba en la cama planeando escenarios elaborados en los que Stephanie y mis padres finalmente comprenderían lo que habían hecho y enfrentarían las consecuencias reales de sus actos. Esos sentimientos son normales, me aseguró el doctor Walsh. La ira es una respuesta natural a la injusticia. La pregunta es qué decides hacer con esa ira. Durante el primer año, intenté hacer lo que ella sugirió. Canalicé mi ira hacia la defensa de derechos, colaborando como voluntario con organizaciones que promueven leyes restrictivas o de control de armas, y una mejor aplicación de las regulaciones existentes. Escribí cartas a legisladores, asistí a mítines y compartí mi historia en reuniones comunitarias. Me ayudó, en cierta medida. Me dio un propósito y me conectó con otros padres que habían perdido a sus hijos por la violencia con armas de fuego. Pero no satisfizo la necesidad más profunda de justicia, de rendición de cuentas y de consecuencias acordes con la magnitud de lo que le habían hecho a Hannah. El punto de inflexión llegó cuando recibí una solicitud de amistad de Stephanie en Facebook. Llegó el día del cumpleaños de Hannah, exactamente 2 años después de su muerte. Estaba sentado en mi pequeño apartamento con vistas al Océano Pacífico, abrazando al osito de peluche con el que Hannah dormía todas las noches desde que tenía 3 años, cuando apareció una notificación en mi teléfono. Stephanie Johnson quiere ser tu amiga. Hice clic en su perfil y lo que vi me llenó de furia. Vivía como si nada hubiera pasado. Tenía fotos de ella en fiestas, en la playa, de vacaciones en México. Se había hecho un nuevo tatuaje, una mariposa en el hombro, y se había teñido el pelo de rubio. Parecía sana y feliz, completamente despreocupada por haber asesinado a un niño. Su publicación más reciente fue una selfie de esa mañana, con el título Viviendo mi mejor vida. Etiquetas: bendecida, agradecida, nuevos comienzos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el enfoque suave del Dr. Walsh para sanar no iba a funcionar conmigo. Hannah nunca regresaría, y los responsables de su muerte nunca enfrentarían consecuencias reales a través de los canales oficiales. Si quería justicia, tendría que buscarla yo mismo. Pero nunca lo olvidé. Y nunca lo perdoné. La venganza empezó pequeña y metódica. Siempre se me habían dado bien las computadoras.
Fue parte de lo que me convirtió en un profesor eficaz en la era digital, pero ahora me dedicaba a aprender todo lo posible sobre seguridad en Internet, manipulación de redes sociales y trabajo de detective digital. Empecé con las cuentas de redes sociales de Stephanie. Nunca fue muy cuidadosa con sus contraseñas. Seguía usando variaciones de los nombres de sus mascotas de la infancia y fechas importantes que recordaba de nuestra infancia. Acceder a sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter era vergonzosamente fácil. Pero no empecé a publicar nada de inmediato. En cambio, pasé semanas estudiando su comportamiento en línea, aprendiendo sus patrones, comprendiendo su huella digital. Quería saber con quién hablaba, dónde trabajaba, qué planes tenía para su futuro. Lo que descubrí fue a la vez revelador y exasperante. En sus mensajes privados, Stephanie se jactó de haber salido impune con varios amigos. Describió el tiroteo como un accidente que no lo fue en realidad, y se rió de lo estúpida que fue la policía al creer la historia de su familia. En una conversación particularmente dura con su amiga Ashley, escribió, la pequeña se lo merecía. Siempre se comportaba como si fuera mejor que los demás, igual que su presumida madre. Le hice un favor al mundo. Capturé todo y lo guardé en una unidad cifrada que guardaba en una caja fuerte al otro lado de la ciudad. Esta era una prueba que podría haber reabierto el caso penal, una prueba de que Stephanie había cometido un asesinato premeditado en lugar de un homicidio accidental. Pero sabía que presentar esta prueba a las autoridades sería inútil. Se había obtenido ilegalmente, y el costoso abogado de Stephanie la desestimaría antes de que se secara la tinta de la acusación. Además, había visto con qué facilidad mi familia manipulaba el sistema. También encontrarían la manera de justificar estos mensajes. No, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba ser más sistemático. La campaña en redes sociales comenzó en el tercer aniversario de la muerte de Hannah. Creé docenas de cuentas falsas en múltiples plataformas, cada una con perfiles cuidadosamente diseñados e historiales de publicación realistas. Algunos se presentaron como padres preocupados, otros como miembros de la comunidad, otros como exempleados o vecinos que habían presenciado el comportamiento de Stephanie. Empecé a publicar cosas. Capturas de pantalla de sus antecedentes penales cuidadosamente editadas para eliminar cualquier indicio de cómo se habían obtenido. Fotos de Hannah del funeral junto con relatos detallados de lo que realmente sucedió ese día de los caídos. Los mensajes privados donde Stephanie se jactaba del asesinato se presentaban como pistas de fuentes anónimas que habían quedado conmocionadas por lo que habían visto. La publicación se difundió lentamente al principio, pero luego cobró impulso a medida que la gente comenzaba a compartirla. Las estaciones de noticias locales retomaron la noticia, y de repente, el caso de Stephanie volvió a los titulares. La narrativa cuidadosamente construida por su equipo legal comenzó a desmoronarse a medida que más personas conocían la verdad sobre lo sucedido. Cuando Stephanie cambió sus contraseñas y reforzó su seguridad, me adapté. Había estado estudiando técnicas de ingeniería social, aprendiendo a manipular a la gente para que revelara información que no debía compartir. Una llamada que decía ser del departamento de fraudes de su banco solía ser suficiente para que confirmara sus nuevas contraseñas. Un correo electrónico falso del equipo de seguridad de Facebook podía engañarla para que hiciera clic en un enlace que me daba acceso a sus cuentas. Creé cuentas falsas y comencé a destruir sistemáticamente su reputación en línea. Cada solicitud de empleo, cada perfil de citas, cada intento que hacía de presentarse como una persona normal y funcional de la sociedad, se encontraba con pruebas documentadas de lo que había hecho. Lo bueno de Internet es que nada desaparece del todo. Incluso cuando se eliminaron publicaciones o se suspendieron cuentas, me aseguré de que existieran copias de seguridad en varias plataformas. Utilizo técnicas de optimización para motores de búsqueda, SEO, para asegurar que cualquiera que buscara Stephanie Marie Johnson en Google encontrara la verdad sobre ella entre los 3 primeros resultados. La verdadera venganza comenzó después de que Stephanie saliera en libertad condicional tras cumplir 3 años y medio. Había dedicado ese tiempo a aprender, planificar y reunir los recursos necesarios para asegurarme de que enfrentara las consecuencias que el sistema legal no le había proporcionado. Seguí en contacto con Andrew y, a través de una red de contactos que cultivé con esmero, me enteré de que Stephanie estaba intentando rehacer su vida en Dallas. Trabajaba en un centro de atención al cliente y vivía en un pequeño apartamento, intentando pasar desapercibida. No podía permitirlo. Creé informes detallados que documentaban sus antecedentes penales y los presenté a sus empleadores, siempre a través de canales legítimos y utilizando únicamente información veraz que formaba parte del registro público. Cuando las empresas descubrieron que habían contratado a alguien con una condena por homicidio involuntario que no la había declarado en sus solicitudes, los despidos fueron inmediatos. Contacté con el complejo de apartamentos donde vivía con pruebas documentadas de incumplimientos del contrato de arrendamiento y quejas de vecinos ficticios sobre ruido y actividades sospechosas. Al no funcionar, denuncié las infracciones del código y los problemas de seguridad a las autoridades locales, lo cual requirió una investigación y creó problemas tanto para Stephanie como para sus caseros. Pero la verdadera obra maestra llegó cuando me enteré de que Stephanie estaba intentando rehacer su vida matriculándose en un programa de asistente médico en un colegio comunitario de Dallas. La habían aceptado y, al parecer, estaba decidida a cambiar de trabajo, probablemente con la esperanza de que una carrera estable en el sector sanitario la ayudara a reconstruir su reputación. No podía permitirlo. Pasé meses investigando las políticas y procedimientos de la universidad, en particular los requisitos éticos para los estudiantes que ingresaban al sector sanitario.
Redacté una carta cuidadosamente redactada para el director del programa, detallando la condena penal de Stephanie por homicidio involuntario e incluyendo registros judiciales públicos que documentaban las circunstancias de la muerte de Hannah. La carta fue escrita con profesionalismo y completamente objetiva. No exageré ni inventé nada. Simplemente presenté la verdad sobre lo que Stephanie había hecho y pregunté si la universidad realmente quería que alguien con su historial representara su programa en centros médicos locales donde pudiera acceder a pacientes vulnerables. La expulsaron antes de que comenzaran las clases. Durante los 2 años siguientes, documenté sistemáticamente cada intento de Stephanie por reconstruir su vida y me aseguré de que posibles empleadores, arrendadores e instituciones educativas tuvieran acceso a información precisa sobre sus antecedentes penales. Nunca inventé pruebas ni hice afirmaciones falsas. Simplemente me aseguré de que la verdad fuera fácilmente descubierta por cualquiera que se molestara en buscar. Pero la justicia más dulce llegó cuando supe que mis padres tenían dificultades económicas varios años después. La pensión de papá no había seguido el ritmo de la inflación, y las facturas médicas de mamá por la diabetes iban en aumento. Los honorarios legales de la defensa de Stephanie habían agotado sus ahorros, y se vieron obligados a pedir una hipoteca inversa sobre la casa del rancho solo para llegar a fin de mes. Nunca se habían disculpado. Nunca reconocieron su papel en lo que le ocurrió a Hannah. En su mente, eran víctimas de un trágico accidente que destrozó a su familia, y Stephanie ya había saldado su deuda con la sociedad cumpliendo su condena. Pero sus registros financieros contaban una historia diferente. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca inversa y el banco se preparaba para ejecutar la hipoteca. Además, habían estado lidiando con problemas fiscales relacionados con ingresos no declarados por la venta de ganado y maquinaria agrícola. Informé de sus problemas fiscales al IRS con pruebas documentadas de ingresos no declarados, todo lo cual obtuve por medios legítimos, revisando los registros de ventas públicas y comparándolos con sus declaraciones de impuestos presentadas. La investigación duró meses, pero los resultados fueron significativos. Se les ordenó devolver los impuestos atrasados y las multas, y la pensión de papá fue embargada para cubrir la deuda. Los gastos de la medicación para la diabetes de mamá estaban agotando el poco dinero que les quedaba, y sin la pensión de papá, no podían permitirse la insulina que necesitaba para sobrevivir. Desde el otro lado del país, observé cómo mis padres perdían su hogar, su salud y su seguridad. Y, al igual que cuando Hannah se desangró en el jardín, no sentí ninguna compasión por su sufrimiento. La última parte de mi plan de venganza se desarrolló unos 6 meses después de la muerte de mis padres. Stephanie finalmente se fue de Texas, yendo de un estado a otro a medida que mi documentación sistemática de sus antecedentes penales le dificultaba cada vez más encontrar un empleo estable o una vivienda. Desarrolló un grave problema de drogas, en parte como una forma de lidiar con su incapacidad para construir una vida estable, y había sido arrestada varias veces por posesión y hurto menor. Había estado rastreando sus movimientos a través de registros públicos y bases de datos legales, observando cómo caía en picado en el sistema judicial de varios estados. Fue entonces cuando me enteré de que estaba embarazada y vivía en un albergue para personas sin hogar en Phoenix. Stephanie se había involucrado con un hombre casado que no tenía intención de dejar a su esposa, y aparentemente planeaba tener el bebé a pesar de no tener recursos para cuidarlo. Dados sus antecedentes penales, sus problemas de adicción y su total incapacidad para cuidar de sí misma, la idea de criar un hijo era inadmisible. Contacté a los servicios de protección infantil de Arizona con un expediente completo que documentaba la condena penal de Stephanie por homicidio involuntario, su historial documentado de abuso de sustancias, sus múltiples arrestos y su situación actual de calle. Incluí copias de registros judiciales públicos, informes policiales e historiales médicos que formaban parte del registro público. La investigación fue exhaustiva y profesional. Basándose en la evidencia de los antecedentes penales de Stephanie, sus continuos problemas de abuso de sustancias y su total falta de recursos para mantener a un hijo, se la consideró incapaz de ser madre. La niña fue puesta bajo custodia estatal inmediatamente después de nacer y ubicada con una familia que realmente pudiera brindarle amor, seguridad y estabilidad, todo lo que Stephanie era incapaz de ofrecer. Lo último que supe de ella, era que vivía en las calles de Los Ángeles, un cascarón destrozado sin nada que perder porque le había arrebatado todo sistemáticamente. Mis padres murieron con 6 meses de diferencia hace 2 años. Papá sufrió un infarto provocado por el estrés de sus problemas legales, y las complicaciones de la diabetes de mamá resultaron fatales sin la atención médica adecuada. Murieron arruinados, solos y sabiendo que sus propias acciones habían llevado a la destrucción de su familia. No asistí a sus funerales. Envié flores. Películas blancas con una tarjeta que decía, lo siento por su pérdida. Con cariño, Rebecca. A veces me preguntan si me siento culpable por lo que hice. Si creo que fui demasiado lejos, si debería haber intentado superarlo y sanar en lugar de dedicar años de mi vida a la venganza. La respuesta es no. Cada mañana, me despierto en un mundo donde Hannah no está para cepillarse los dientes, discutir sobre el desayuno ni quejarse de la tarea. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada primer día de clases, recuerdo lo que me robaron quienes se suponía que debían amarnos y protegernos. Stephanie le quitó la vida a mi hija, y mis padres permitieron que lo hiciera. No mostraron remordimiento, no aceptaron ninguna responsabilidad y no enfrentaron consecuencias significativas por sus actos. Así que me convertí en su consecuencia. Duermo tranquilo sabiendo que por fin se hizo justicia, aunque tuviera que hacerlo yo mismo. Hannah tendría 12 años ahora,
probablemente en secundaria, quejándose de las tareas y pidiendo un celular como siempre lo había planeado. En cambio, está enterrada en un tranquilo cementerio de Oregón, y la mujer que la mató aprendió que algunas acciones tienen consecuencias permanentes e ineludibles. El sistema nos falló. La ley nos falló. Mi familia nos falló. Pero no le fallé a Hannah. Cumplí mi promesa de protegerla, aunque no pudiera salvarle la vida. Y lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Algunos llaman cruel a lo que hice. Yo lo llamo crianza.